Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este jueves. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti, ¿cómo te va? Mal día. Ya sabemos, sí, ya lo habías dicho. Fernando Butazzoni. Buen día para todos. Y Rodolfo Saldain, que ya se incorpora, queda saludado. Tenemos una agenda de temas políticos como corresponde a esta mesa, como es obvio, pero imposible empezar por ahí. Hoy hay que arrancar por el otro lado, que apasiona a buena parte de los uruguayos. La derrota 1-0 de la Celeste anoche ante Chile en el Estadio Nacional de Santiago, que implicó la eliminación de la Copa América. En ese partido tan particular, que tuvo uno de sus momentos culminantes a los 80 minutos, recién a los 80, cuando Chile anotó a través de Isla. Así lo relataba por Oriental Máximo Goñi. Abre la cancha el equipo chileno, otra vez Alexis Sánchez, la rosa el futbolista Tata González, insiste el equipo chileno, Fernández que corre, lleva la pelota, pide con el Valdivia, siempre Matías Fernández, la pelota rebota, arriba para Mina, atacan los chilenos, viene al centro Mina, tiene que salir Muslera, golpe puño, tiene el tiro, ¡ay, Isla! ¡Gol de Chile! Isla, de 3 a pocos minutos final del partido. A pesar del tesón del equipo compatriota, el disparo bajo entre el esfuerzo Muslera y el vertical izquierdo del grande Estadio Nacional de Santiago. Se puede quedar tranquila la Conmebol, se puede quedar tranquila la FIFA, se puede quedar tranquilo el señor Ricci. Chile pasó a ganar por 1-0. Relato y algo más, ¿no? Javier Máximo Goñi largaba allí su bronca, sobre la que se extendería en el final del partido, a propósito de cómo fue tratada la selección uruguaya con el arbitraje de ayer, para él notoriamente perjudicial. Había sido expulsado unos minutos antes, en el minuto 62, nada menos que Cavani. Bueno, ¿con qué sensaciones andan ustedes esta mañana, ahora que pasaron unas horas, pudieron reflexionar? No, reflexionar no, masticamos bronca. A ver, yo voy a empezar por un comentario deportivo para poder explayarme después sobre todo el veneno que tengo acumulado. Con esa selección no podemos salir campeones de América. Es una selección en construcción que la mitad de la cancha para atrás es impresionante, con dos va, ¿no? Para usar la terminología antigua, impresionantes como son dos back. Con un golero que tuvo directa participación en el gol y en otras jugadas muy peligrosas. No está a la altura ya de esta selección. Ha estado muy bien en otro partido. Sí, ayer tuvo momentos flojos. No, pero a ver, no se nos coló un gol de casualidad y en esta sale sin mucho apremio, le pega con las dos manos, le pega al centro del área, que cualquiera que sabe algo de golero sabe que es lo que no se hace, y perdimos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista deportivo, estamos en construcción. Somos un cuadro durísimo, las mejores virtudes tradicionales del fútbol uruguayo están. Ahora, hay otra parte que no tiene que ver con el fútbol ya. Es decir, cuando uno ve el árbitro con el escudo de la FIFA, se le revuelve el estómago. Cuando uno ve que efectivamente de a pequeñas cosas, las mismas faltas se cobran de manera diferente, y nota una actitud, digamos, del juez y de los líneas con determinadas características, es decir, de robar el partido, de hacer todo lo posible por inclinar. Cuando uno nota la expulsión, a mí algunos cronistas deportivos realmente, yo no sé, digo, por lo menos tendrían que aprender a trabajar en su oficio. Un partido no es una suma de jugadas, es un partido. Cuando vos ves permanentemente tenés que juzgar el conjunto. Y el conjunto fue un robo. El conjunto fue un arbitraje absolutamente parcial, falto de seriedad y era seriamente un afane. Y eso yo creo que, sumado a todo lo que es el clima del fútbol, sumado a todo lo que es el clima del escándalo internacional, que todos los días tiene una nueva vuelta, sumado que además afecta una cosa fundamental: gente que trabaja en lo que le gusta. Supuestamente uno va al fútbol, no va porque lo obligaron. Que trabaja en una vidriera internacional como no hay ninguna otra, que tiene sueldos de jeque árabe, y sin embargo, a pesar de eso, transforma la corrupción
en un elemento central de su gestión, como lo ha hecho Blatter y su equipo, ¿no? Y como todos sabemos que la Conmebol era y es eso, absolutamente, bueno, yo creo que efectivamente es una pintura de época deplorable. Carlos vino hoy a esta mesa, pese a que está notoriamente engripado, lo van a notar en su voz, pero no podía dejar de hablar de este tema. No, entre otros. Yo creo que después del momento inicial donde uno queda con cierta bronca, yo creo que este final es previsible y que morimos en la orilla, pero en buena ley. O sea, Uruguay, como decía Esteban, tiene un cuadro en formación, tiene el típico juego del maestro de respuesta, que lo sabe plantear muy bien y le da una defensa muy sólida, un mediocampo muy con mucha contracción a la marca. A Uruguay le llegan poco o le andan rondando el arco, pero jugadas de gol no hubo. Pero este equipo de mitad de la cancha para adelante no existe. Sí. En su momento, un fuera de serie como Luis Suárez. Quizás el problema no es de la mitad de cancha para adelante, el problema es en la mitad de la mitad cancha. De la cancha. La mitad de la cancha y adelante. En la mitad de la cancha no hay un armador, no hay quien meta un pase, son todos pelotazos frontales, son todos centros al área, jugado a la estatura de Godín y Jiménez. O sea, cuando se juega así, uno sabe que está arriesgando, que precisa una efectividad absoluta en los hombres del medio campo para arriba. Y Suárez hay uno solo. Un jugador que gana un partido él solo y que genera peligro él solo es muy excepcional. Y en esta Copa, si uno mira las actuaciones del equipo en todos los partidos, los juicios del comentarista son los mismos. Atrás, relativamente bien. En el medio, relativamente bien, pero con poca creación. Y los de arriba, flojos y no cumpliendo una tarea destacada. Más allá que quizás parte sea que ellos de alguna manera no recibieron el juego adecuado. Sobre la parte del arbitraje y lo que pasó con Cavani, está bien, lo que Cavani pasó, si hay coherencia en el mundo de fútbol y no corrupción, debería merecer Jara una sanción como que la que recibió Suárez, porque si bien el juez no lo podía ver, yo creo que el juez lo tenía de frente a Cavani, o sea que no podía ver él lo que le estaba haciendo el jugador chileno por detrás. Me parece que la filmación que existe, la fotografía que existe es muy clara y la Conmebol tendría que actuar de oficio, si no estamos midiendo situaciones que serían similares. Con respecto al arbitraje, yo creo que puede haber sido un poco tendencioso, sobre todo había un línea que siempre tenía dudas y siempre planteaba las cosas para un lado o para otro, pero no creo que haya sido o que haya tenido errores tremendos, determinantes, de no cobrar un penal o de cobrar un penal que no fue, o un offside o cosas por el estilo. El partido no tuvo esos hechos tan graves y tan trascendentes que otras veces se dan. Además, los uruguayos hicimos siempre un mito de la viveza criolla y de sacar jugadores en la Libertadores, en partidos importantes. O sea que bueno, ayer nos pasó a nosotros. Ahora, con ese equipo y con esa forma de jugar es muy difícil seguir adelante. El equipo tuvo ayer cambios en su comportamiento, ¿no? En su imagen. Y quizás el más chocante de todo fue el cambio que se dio en el propio técnico, en el maestro Oscar Washington Tabárez, que termina él mismo expulsado, ¿no? Luego de la expulsión de Fuchile, a raíz de toda la discusión que se da por la expulsión de Fuchile. En la conferencia de prensa habló del arbitraje. Ahí se dio otro cambio más. No solamente Tabárez cambió en su forma de comportarse, también en su discurso. Pocas veces Tabárez le echa la culpa a un juez. Y escuchen lo que dijo anoche. Cuando unas faltas comunes son amarillas para un lado y no son nada para el otro. Por ejemplo, Chile en el primer tiempo cortó 7 jugadas con full intencional. 7. Full, le dicen full táctico. Fueron. No hubo ninguna consecuencia. La primera de Cavani pone el cuerpo fuerte, el rival golpea contra él, le sacan una amarilla. Entonces, es bastante probable que cuando hay una jugada dudosa, unas tribunas llenas, el ambiente pueden influir y eso se acepta y ya sabíamos que era así. Ahora, cuando las cosas que determinan expulsiones no son ni siquiera faltas, quedan un sabor amargo. Fernando. Sí, yo creo que para entender la totalidad del partido, yo creo que hay que entender la expulsión de Cavani. ¿Por qué? Porque el 0-0 era un partido a favor de Uruguay.
Y a medida que pasaban los minutos, la posible capacidad goleadora, la velocidad, la astucia de Cavani, solitario adelante, se iba a incrementar como peligro. Es decir, que no solamente representó perder un hombre, sino que representó facilitarle extraordinariamente la estrategia al equipo chileno, que era irse hacia adelante, y a Uruguay, que era no tener casi ninguna capacidad de respuesta. En ese momento del partido en que lo expulsan, Cavani estaba como despertando, ¿no? Estaba como asumiendo el liderazgo. Función original. Claro, porque ¿qué pasa? Son partidos que se planifican en los 90 minutos. Y yo creo que la planificación de este partido por parte de Tavares implicaba justamente llevar el 0-0 hasta un punto en el cual la hinchada, la selección, los propios jugadores, el técnico, comenzaran a arriesgar más, a ponerse más nerviosos porque se venían los penales, no había largue ayer, y ahí se iban a abrir algunas puertas. Y en eso confiaba Tavares. Lo que pasa es que si la ficha en la que confían, cuando tiene que entrar justamente a operar con su velocidad, cuando los rivales están cansados, cuando hay más posibilidades, lo expulsan, creo que fue una cocinada a fuego lento que se vio desde el principio. Yo un ratito antes del partido estaba viendo al ex juez argentino Castrilli, que estuvo en televisión, en un programa de televisión, dando una entrevista, en la cual contó decenas de anécdotas de manipulaciones en partidos de la Libertadores, de la Copa América, de distintos torneos. Queda un sabor amargo, porque el problema es cómo se ve a partir de ahora los partidos de fútbol a nivel internacional, y qué grado de certeza uno tiene de que en realidad es un partido que no tiene un guión escrito previamente. Y hay un problema más, ¿no? Los uruguayos tenemos una tendencia a colocarnos en la posición de víctima, claro, ¿no? Claro. Acá esto como que se acentúa. No, le hemos sacado hace tiempo esa posición. Rodolfo, no te escuchamos a ti todavía. Bueno, a ver, Máximo Goñi no corre riesgos conmigo, ¿verdad? Es decir, yo no soy competencia, me encanta el fútbol, lo miro. ¿Por qué estás abriendo ese paraguas? Y porque en verdad no me siento, digamos, muy idóneo para opinar de fútbol, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, ¿perdimos por el juez? No perdimos por el juez. Uruguay fue a jugar al 0-0 y a jugarse a los penales. Por ahí, si lograba meter algún, digamos, pelotazo, como hubo un par en su momento, bueno, pero en verdad fue un planteo muy conservador y tal vez lógico con un equipo relativamente pobre en comparación con el equipo que estaba enfrente en materia de fútbol. Tavares dice, es un equipo en transición. Claro, bueno, está bien, démoslo por bueno eso. El resultado me pareció lógico. El juez fue horrible, pero no perdimos por el juez. Es decir, perdimos porque, es decir, ese tipo de juego que fue muy parecido al partido con Argentina, es decir, un juego de contener, es un equilibrio muy inestable. A la menor falla, es decir, se cae toda la estantería. Y Uruguay no tenía chances de atacar. Así que, bueno, me parece que allí, digamos, si bien el juez fue malo, no fue determinante en el resultado. Sí creo que, digamos, el tema ahí de la sangre caliente, el conflicto que se dio a partir de determinado momento en el partido, es un tema para reflexionar. De todas maneras, me gustó mucho verse sacarse, que el maestro Tavares saliera un poco de esa cosa tan... Sí. A mí me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. No, porque está la otra lectura, ¿no? Está la de que la Celeste perdió una imagen de corrección, de fair play, que había construido pacientemente justamente durante toda la era Tavares, ¿no? Pero Tavares no perdió eso. Él protestó con un garbo increíble. Está bien, pero andar de él con su gabardina, entró. Pero fue Tavares y fueron los jugadores, no, hay varios de los cuales estuvieron ahí al límite de las piñas, ¿no? Eso está claro. Hay algunos, caso Jiménez, por ejemplo, con el cual alguien debería tener alguna charla detenida, porque no es la primera vez que tiene, digamos, alguna actitud de ese tipo. El caso Cavani también había una situación muy particular, pero tampoco es el primer partido en el que tiene protestas destempladas y demás. Es decir, creo que allí hay una línea a trabajar. Pero yo no estoy hablando solamente de protesta, estoy hablando de los incidentes que hubo, estoy hablando de que eso estuvo a punto de terminar en un papelón, ¿no? De parte. Y puede haber sanciones todavía, ¿no? Mirá lo que dice Alberto. Creo que ayer, cuando el maestro entró a la cancha después de la expulsión de Fuchile, tendría que haber sacado el equipo a los vestuarios. Tendría que haber dado por perdido el partido, que eso hubiera sido mejor que lo que hizo. No, yo creo que hay
un estudio que hizo Pichon Rivière a propósito del fútbol y de las expulsiones, en el cual él explicaba que muchas veces, por qué muchos equipos de fútbol cuando le expulsan a un jugador juega mejor que cuando tiene los 11. Y él lo explicaba de manera, digamos, de una manera desde la psiquis, ¿no? Desde la psiquis colectiva, del comportamiento colectivo. Decía, bueno, ese jugador que se va expulsado se lleva todas las cargas negativas que tenía el resto de los jugadores, y los jugadores quedan liberados de esas cargas negativas. Yo creo que Tavares ayer hizo un poco eso. Es decir, cuando entró a la cancha para preservar a sus jugadores, para que parte de la carga de esa culpa cayera sobre él y no sobre los jugadores, sobre todo ¿Tuvo esa los sensación, que estaban. Sí. En la conferencia de prensa, exactamente. En la conferencia de prensa pidió disculpas por el gesto que había tenido. Respecto a cómo sucedieron las cosas, yo me remito a los documentos televisivos y fotográficos. Ahí está toda la verdad. Yo pido disculpas porque no tengo que salir de mi área técnica. Fui llevado por ayudar a que las cosas no pasaran a mayores. Le dije al árbitro, lo único que le dije, que me expulsó un jugador que no había hecho falta. De Fuchile. Es tan evidente. Y después sobre la expulsión de Cavani también hay documentos fotográficos que se ven qué fue lo que pasó y cuál fue la provocación. Entonces, no sé, me hubiera gustado perder de otra manera. Carlos. Yo creo que hay algo que es cierto, ¿no? En el 2010 Uruguay conmovió al mundo deportivo no solamente por su actuación, que fue muy buena, sino por una actitud y un comportamiento del equipo que no era tradicional. Uruguay era un cuadro guerrero, siempre al borde del incidente, protestón, y en el 2010 nos dieron el premio Fair Play. Y Uruguay cambió la imagen, incluso declarando y hablando, los jugadores parecían totalmente contenidos, totalmente medidos. Uruguay no se quejaba de los árbitros, no se quejaba de los otros. Uruguay hablaba en positivo, para usar un término político. Y eso fue una cosa que impactó, y eso fue obra del maestro Tavares. Ahora ese proceso hace tiempo que se empezó a perder. La humildad de los jugadores, yo recuerdo, y lo señalé hace un tiempo en Twitter, que Cavani en sus últimas 2 presentaciones del centenario que hizo goles, los gritó igual, dirigiéndose a la Colombes con el dedo en la boca como cállense. Sí. Y esa no es una actitud de un ídolo de fútbol que es idolatrado por los uruguayos. Es una actitud mezquina, fuera de lugar. Y la tuvo por 2 veces en 2 partidos separados, 6 meses uno del otro. Y también uno ve algunas actitudes, o sea, el cuadro, como todo cuadro que gana, que logra y que deja de ser la Cenicienta, porque lo dejó de ser, más allá que Uruguay siempre va de punto, se tomó un poquito con cierta vanidad ciertas situaciones y se puso un poco entre comillas en agrandado en algunos aspectos. Me parece que esa realidad es cierta, ocurrió, pasó. Los jugadores no se comportan ahora como antes. Ahora, que en algunas circunstancias hay que poner pierna fuerte, por supuesto. Que en algunas circunstancias hay que criticar, o que se critique, o que se discuta con el voltaje que tienen estos partidos, puede llegar a ser normal también. Yo creo que hay algunos casos, como se decía hace un rato, de Jiménez y de Cavani, que es muy reiterado cómo protestan en forma permanente y desairada, que les puede costar en cualquier momento una expulsión. Tomamos en cuenta que, por ejemplo, la primera amarilla de Cavani, que ayer condiciona la expulsión, no fue por el FAU. El maestro dice hay una cosa y después dice, me echaron un jugador que no hizo nunca un FAU. Fue por la protesta en línea, que fue una protesta donde Cavani le puso su nariz contra la nariz del línea. En una jugada que no era tan grave, en el borde de la banda, en la mitad del primer tiempo. O sea, la primer amarilla a Cavani fue un regalo que se hizo el propio Cavani, que condicionó la segunda, que genera la expulsión. A ver, voy a empezar por lo que todos tenemos como... nosotros no perdimos por el árbitro, ¿no? Eso está claro. Pero el árbitro tuvo un papel que no tenía que tener en el partido, y la expulsión de los 2 jugadores incidió en el partido. Estábamos jugando para el 0-0, que era lo que podíamos pedir y lo que podíamos lograr, y ir a penales con éxito bastante relativo, porque el arquero de ellos es el arquero del Barcelona. El golero de ellos es el golero. De vez en cuando me viene mis cosas de la niñez argentina y digo arquero. Es lo que me queda de la niñez argentina. Acá ahora, también se decía arquero en una época. Pero la diferencia radical del fútbol... Mientras no digas portero, está todo bien. Golero y arquero. Ahora, Uruguay no va a perder su imagen, que la conquistó a lo largo de todo este tiempo, por juego brusco.
Vamos a entendernos claro, el Uruguay no es un cuadro que ayer jugó a las patadas, no paró a Chile a las patadas, no paró Chile a los FAU, no fue expulsado ningún jugador por un FAU que efectivamente mereciera la pena. No hay una jugada de ese tipo en 90 minutos habiendo sido cercado por el cuadro chileno. Además, vamos a ver las cosas como son. Nosotros tuvimos 3 tiros al arco, uno que casi, pero 3 tiros al arco y ellos tuvieron 2 o 3, por lo tanto, nos cercaron, pero fue tan bien armado el esquema con lo que tenemos, que efectivamente, incluso desde el punto de vista deportivo, podemos reivindicar que se había logrado el objetivo. Claro, cuando te desarman el cuadro, te lo desarman, efectivamente es mucho más difícil. Ahora, eso de la imagen, ¿sabes qué pasa? ¿No te parece? ¿No estamos perdiendo parte del prestigio que tiene la selección? No porque no jugamos bruscos, no porque no fuimos los responsables no hicimos ninguna jugada. A ver, a Jara hay que echarlo por un año. Es mucho más insultante lo que hizo Jara, ¿no? Que algunos cronistas deportivos lo dijeron bastante menos elegante de lo que lo digo yo, que haga contacto rectal en público a un jugador, el mismo que le hizo una agresión a Suárez, el mismo. Ese tipo tendría, con las imágenes, llevado al mismo plano que Suárez, tiene que ser expulsado por mucho más tiempo, impedido de ir a estar en la delegación de la selección chilena. No puede pisar un estadio. ¿Pero qué va a pasar? Si esto estaba medio arreglado, y lo sabemos todo. ¿O ustedes creen que esa actitud del juez, ¿no? Permanente, ¿viste? Esa actitud de que uno era una amarilla, la otra no lo era, eso que no es el efecto sobre el juego, es el efecto sobre el equipo. Vos te das cuenta que estás jugando contra 14, y eso en cualquiera que haya jugado el fútbol y lo ha sufrido, que está jugando contra 14, los 11 más los 3 que están en las cosas, hay cosas evidentes, y eso es lo que el maestro Tavares fue tan tremendo lo que pasó, que se lo dijo. Pero voy a decir una cosa más. Había momentos está de imparable choque, hoy, Esteban. ¿no? Había momentos de choque en que un juez que no tenga cola de paja tiene que expulsar a los jugadores. Bueno, esa impresión tuve yo. Y no expulsó a los jugadores porque la cola de paja le salía para afuera del estadio. ¿Está claro? Sí. Puede haber algo de eso, ¿no? Pregunta un oyente, ¿quién es el que dice que no sabe nada de fútbol? ¿Cómo se llama? Ese es Saldain, ¿no? Sí, señor. ¿Vas a decir algo sin saber nada de fútbol? ¿Algo más? No, me encanta el fútbol, lo miro siempre, pero en verdad soy muy naif mirando el fútbol. Dicen 2 oyentes muy críticos. Ser los aguafiestas, los que eliminan a los anfitriones, todo un mito miserable que tuvo un final miserable. No, yo creo que no es ni un mito, ni es miserable, ni tuvo un final miserable. Tampoco, vamos a poner las cosas en su justo lugar. Y otro oyente va por un lado parecido a propósito del ambiente previo que los uruguayos teníamos, o muchos uruguayos tenían con respecto a este partido en esa condición. Dice, aparte de reconocer que Chile jugó muchísimo mejor, dice Rodrigo, sería bueno aprovechar para reconocer la falta de humildad y hasta la soberbia en la que se ha caído en Uruguay. Frases como, son chilenitos, nunca ganaron nada, ¿cuántas copas tienen? 1, 2, 3, 15. Por favor, los porteños uruguayos podemos ser más babosos que los porteños de la otra orilla del Río de la Plata. Bueno, yo creo que este último mensaje tiene mucha razón. Ahora, ojo, que los que dicen eso son los periodistas deportivos uruguayos, claro, son los que tienen media hora para llenar en la previa, porque hay tanda, entonces tienen que vender la publicidad y entre medio vienen y hacen 2 o 3 minutos de comentarios. Y los comentarios que hacen en realidad tienen que ver con eso, con la cantidad de copas que ganó Uruguay, Copas América, las que ganó Chile, que ahora no fue ninguna, etcétera, ¿no? Es cierto que este escándalo de la FIFA y la Conmebol ahora hace dudar de todo, ¿no? Todo. Sí. Pero si la corrupción fuera tan grande y definiera tantos partidos, Uruguay eliminó a Argentina en la Copa América anterior jugando en la Argentina, en un partido de 90 minutos más alargue, más penales, donde yo me acuerdo que en el alargue, que Uruguay ya estaba con uno menos, porque creo que habían expulsado al ruso Pérez, pegó y defendió con los dientes. Y que hubo 20 jugadas en la área uruguaya que estuvieron ahí. O sea, si todo fuera un robo
si todo fuera un acomodo, Argentina no puede perder en su país. Eliminamos a Venezuela en su país. O sea, tampoco puede ser que los uruguayos, que muchas veces hemos dicho cómo nos perdonaron la vida, cómo pasó esto, cómo pasó aquello, cuando perdemos, digamos, esto era un acomodo, estaba todo arreglado, era un robo planificado. Yo creo que hay una lógica en el fútbol, y ayer que Uruguay ganara era lo ilógico. Otro ejemplo en esa línea fue el partido Brasil-Venezuela el otro día. Los dos se clasificaban empatando y sin embargo terminó ganando Brasil. No, pero todo no está arreglado. Todo no está arreglado, porque si no, todos estaríamos declarando que somos estúpidos mirando partidos arreglados. Es todo un clima que hay. Ahora ustedes, ¿no les pasa que ven cualquier cosa que tenga que ver con la FIFA y les huele a podrido, aunque sea un bautismo? 9:28.